Y estamos de regreso con César Mora. Él es integrante de la Asociación de Mexicanos por el Derecho a la Información y platicaremos de este tema que hemos venido abordando en los últimos días con respecto a la Ley de Transparencia que fue aprobada por el Congreso del Estado con modificaciones de última hora a una petición que hizo el Poder Ejecutivo del Estado. César, gracias por tu visita. Muy buenos días. Muy buenos días, Sonia, Edgar. Gracias por la invitación. Bueno, si primero, para estar un poco en contexto, ¿nos recuerdas cuáles son los puntos que causan inquietud en esta reforma de estas modificaciones que se hicieron pues prácticamente en lo oscurito? Sí, bueno, comentarles que de la propuesta inicial que se trabajó en conjunto con organismos de la sociedad civil, el propio Congreso del Estado y el Instituto, y algunas observaciones que también integrantes del Poder Ejecutivo realizaron en los foros de consulta, se hizo un primer dictamen, una propuesta de dictamen en la cual se integraron algunos puntos que en la propuesta que se aprobó ya no estaban incluidos. La MEDI se pronunció a través de un comunicado en algunos aspectos. Las comprobaciones en materia de los cheques emitidos, por ejemplo, los subejercicios presupuestales, el tema de la fiscalización de las cuentas públicas, en la cual se proponía que una vez que la Auditoría Superior informara del estado del informe, pudiera ser sujeto de publicación esa información. Y en la propuesta final, lo que se incluye es que hasta que no termine el procedimiento y sea autorizado por el Congreso, puede ser información pública. Otros elementos es que el Colegio de Notarios lo quitan como sujeto obligado cuando la Ley General lo establece quien realiza actos de autoridad. Exactamente, y establece claramente cuáles son las disposiciones en materia de publicación de información a este sujeto obligado. Otro de los elementos es la transparencia focalizada. En la primera iniciativa, que es un elemento novedoso de la ley local, en la primera iniciativa de lo que se plantea la transparencia focalizada es de que si algún grupo de personas o algunos integrantes de la sociedad pudieran determinar cierta información, que se solicitara a los sujetos obligados y ante la negativa parcial o total, que sea el recurso de revisión el que pueda establecer como facultad del ITEI la publicación de la misma. Se quita el tema del recurso de revisión y queda a manera de propuesta. En el tema de la información focalizada, quitan la obligatoriedad, vamos, de alguna manera. Correcto, en lugar de ser información que se debe publicar de manera obligatoria, queda un poco a voluntad y a criterio en caso de ir a un recurso. A manera de recomendación, se quita el tema del recurso de revisión por parte del ITEI y queda únicamente como a propuesta de la sociedad. En el tema, por ejemplo, de las pólizas, que quizás sea un asunto de los que van más de fondo, sí, porque pues, estamos hablando prácticamente de cualquier recurso que se ejerza. ¿Cuál es la diferencia para que a la gente le quede claro por qué hay que pelear por estos que parecen pequeños detalles o que podrían parecer correcciones que se hicieron? ¿Cuál es la diferencia en que se publique nada más el cheque o que se publique la póliza? Mira, la diferencia básicamente tanto en el tema de los cheques, en los subejercicios, como el tema de la fiscalización tiene que ver con el uso y aplicación de los recursos públicos. Es decir, en el tema de las pólizas, podría ser que los sujetos obligados al momento de emitir el cheque le pusieran algún concepto general, varios, por ejemplo. Fondo revolvente, por ejemplo, ¿no? Que este fondo en el que se gasta el gobierno cientos de millones de pesos, que si nada más le pone fondo revolvente a que se compró una cajita feliz. La descripción puntual de hamburguesa del concepto y papas, de gasto, ¿no? Claro. Que es realmente un ejercicio amplio de rendición de cuentas. Es decir, el que la sociedad tenga a disponibilidad la información de en qué concepto específico se está erogando cada recurso público es parte fundamental del ejercicio de rendición de cuentas. Y en el caso de las cuentas públicas, que es otro tema que también ustedes han señalado, es un momento distinto nada más, es decir, la información se va a dar a conocer nada más en un momento distinto. ¿Por qué es importante que sea en esta etapa cuando se entregue el informe final de parte de la auditoría al Congreso y no hasta que haya terminado el proceso, que estaríamos hablando incluso de algunos años? Sí, mira, el tema de la fiscalización ha sido un tema de mucho interés en nuestra entidad. Nosotros consideramos que dentro de la etapa
de la revisión de la cuenta pública como parte del ejercicio de rendición de cuentas, es importante conocer cuáles fueron aquellas observaciones que hizo la Auditoría Superior, la Auditoría del Estado en este caso, en materia del ejercicio, del ejercicio presupuestal de algún sujeto obligado, en este caso la cuenta pública del gobierno o de algún municipio o de algún organismo público descentralizado. El tema del procedimiento tiene que ver con que esa revisión que se hace al ejercicio público de un determinado ejercicio fiscal incluye el cumplimiento de metas, la evaluación de los resultados y si el ejercicio del recurso público cumplió con cuestiones normativas, es decir, si se apegó a derecho. En el caso que se pase a la última etapa, es decir, hasta que el Congreso la autorice, puede ser sujeto, en principio, de no conocer cuáles fueron las observaciones, de no conocer incluso si hubo sancionados en primer término y que se pueda generar un vacío en cuanto a la información para la sociedad, en materia de incluso algún posible acto de corrupción que se haya... Que además lo hemos visto, ¿no? En las cuentas públicas, de pronto cuando llega el informe, que se supone por la autonomía que tiene el órgano técnico de fiscalización, que es la Auditoría Superior, ya no tendría que ser modificada por los diputados. Sin embargo, lo que vemos es que de pronto se la regresan a la auditoría y luego la auditoría regresa, y un ingrediente que ha surgido últimamente, que es la intervención del Tribunal de lo Administrativo para señalar por cualquier cuestión de forma que no se debe reclamar ese recurso ejercido indebidamente. Es correcto. Incluso nosotros tomamos esta postura por la importancia que tiene el tema de la fiscalización y que no es algo que salga, digamos, de un espectro de lo convencional. A nivel federal está estipulado que el informe inicial de la Auditoría Superior a la cuenta pública del gobierno federal es información pública. Ahora, César, estos cambios que se hicieron parecen como quirúrgicos, ¿no? Van muy focalizados a sujetos que se han rehusado a dar esta información, a actos como el tema de los notarios, que pues es evidente por escándalos y situaciones muy delicadas que ha vivido nuestro Estado. A nadie le conviene que se conozcan. Es obvio que los diseñó alguien que conoce de transparencia, ¿no? Sí, bueno, son cambios muy puntuales que se hicieron. A nosotros... o sea, contrataron un buen cirujano para tijeretearle ahí a la... Nosotros confiamos en que exista una justificación para tales modificaciones y bueno, estamos abiertos precisamente al diálogo con el Ejecutivo, con el órgano garante, para conocer, bueno, cuál es la razón, si hay una razón fundada para haber eliminado esos elementos que de entrada pues ya estaban consensados. O sea, de entrada ya había un trabajo, ya había un análisis previo, ya había una propuesta definida y que de último momento no se haya sometido al diálogo, sí impacta en el tema de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Hoy tienen una reunión, estarán representantes de AMEDI, representantes de Cintra, va ITEI con el secretario general de gobierno. ¿Esperan que el avance vaya hacia la modificación de estos puntos o por lo pronto a que no se publique esta ley? Bueno, nosotros lo que estamos planteando en principio es que no se publique, o sea, que no se publique como está. ¿Por qué? Pues porque obviamente nos consideramos que esos elementos son fundamentales para el ejercicio de acceso a la información. Nosotros esperaríamos que en el diálogo se tomaran en cuenta las observaciones que ya se han planteado, no nada más por AMEDI o por Cintra o por CESJAL, sino hay otros actores que también ya se han pronunciado en términos de algunas adecuaciones muy puntuales. Nosotros esperaríamos que en ese consenso pudiéramos lograr que las observaciones fueran remitidas al Congreso del Estado para que se fueran modificadas. Sería además el procedimiento más rápido, ¿no? Sí. Que se hagan los cambios, que coloquialmente lo que conocemos como veto se envía al Congreso del Estado para que los diputados la aprueben en estos nuevos términos, ¿no? ¿Y ustedes esperarían que en este nuevo procedimiento también les permitan a ustedes vigilar y acompañar? Sí, nosotros confiaríamos en que se tomaran en cuenta las observaciones que nosotros estamos haciendo, que cada actor ha hecho, o sea, por las cuales se ha pronunciado, que se sometiera nuevamente al Congreso del Estado para su aprobación y que ya saliera una ley modificada en los términos que al mismo Estado le convienen. Muy bien, pues muchas gracias. Estaremos al pendiente de lo que suceda en esta reunión,
que pues debe interesarnos Sí, a todos los es de jaliscienses. interés La información es público. nuestra, no es de los funcionarios públicos. Muchísimas gracias. A Gracias, ustedes. César Mora, de AMEDI, sobre esta reforma a la Ley de Transparencia y la reunión que se celebrará hoy con el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara.